Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día domingo, 1 de noviembre, estamos ya en noviembre, 1 de noviembre, tenemos en la Santa Misa el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12a. Es el famoso texto de las bienaventuranzas. Hoy se celebra pues la fiesta de todos los santos. Nuestra Madre la Iglesia quiere especialmente que meditemos en las bienaventuranzas, porque así se han hecho los santos. Los santos han hecho viviendo las bienaventuranzas. Voy a leer el texto, que es famoso, es uno de los textos centrales del Evangelio, de los textos que llamamos cumbre, texto cumbre, con otros así, de esos que han impactado más en el mundo, en la religión cristiana. Voy a leer el texto. Se llama el texto de las bienaventuranzas. Dice así: las bienaventuranzas. Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al cerro. Ahí se sentó y sus discípulos se le acercaron y comenzó a hablarles y a enseñarles, diciendo así: felices ustedes los que tienen espíritu de pobre, porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dichosos ustedes cuando incluso por causa mía los maldigan, los persigan y les levante toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así trataron a los grandes profetas que hubo antes de ustedes. Hermanas y hermanos, es el texto famoso, tremendo texto, muy hermoso. Primeramente voy a recordar que ahora solemos traducir por felices, los pobres, pero en la traducción tradicional es bienaventurados. Por eso es que ese texto se llama siempre las bienaventuranzas, desde antiguo. En vez de decir felices los pobres, felices los limpios de corazón, sería bienaventurados, bienaventurados. Repito, de ahí le viene el nombre normalmente, el título incluso acá en la Biblia lo titula Las Bienaventuranzas. Entonces hay que saber que eso es una forma que hoy día no suena tan claro, bienaventurados, sino felices, los pobres, etc. El texto es maravilloso. Para entender este texto hay que cogerlo un poquito desde un poco antes, desde el contexto. Un poquito antes, unos versículos antes, dice que le traían a Jesús todos los enfermos. Dice: Jesús recorría la Galilea, etcétera, etcétera. Le traían todos los enfermos, los aquejados por males y dolencias diversas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanaba. Le seguía un gentío inmenso de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado de Jordán. Y teniendo a todos esos, teniendo a esos delante, por eso no hay que separar. Cuando uno lee, a veces se dice en otro capítulo, no, es que teniendo a todos esos pobres que les habían traído enfermos de toda clase, lunáticos, paralíticos, qué sé yo, es a esos a los que Jesús se les dirige ahora. Y es que Jesucristo ve en ellos unos valores inmensos. Aquí viene toda una teología muy fuerte, muy seria, de cómo Dios ama verdaderamente a los pobres, por ser pobres, por ser pobres. Así se suele decir. Y se suele poner el ejemplo muy bonito de una madre, se suele decir así, una mamá, una buena mamá, ama a todos sus hijos, pero especialmente pues tiene un cariño especial al niño, al hijo que se ha enfermado, que está en una situación difícil. Aunque haya sido el hijo que más dolores le ha causado, el más indisciplinado, dirían más travieso, el que más le ha hecho sufrir, pero si está enfermo y está debilitado y está en una situación difícil, la mamá le quiere más, diríamos así, una forma de hablar, que a los demás por esa situación. Algo así se suele decir también en teología. Y el documento de Puebla tiene un versículo especial donde dice cómo Dios ama especialmente a los pobres por ser pobres. Y dice así, aunque su situación moral sea de pecado, diríamos así, en mala situación moral, dice, les ama por ser pobres, por esa situación extrema, y aquí vienen las bienaventuranzas. Teniendo a todos esos niños, a esos hombres de todas clases, curados, sanados, etc., Jesucristo les llama felices, porque tienen valores fundamentales, valores de pobreza, de espíritu. O sea, es como un niño que se agarra a su papá, a su mamá, en las necesidades uno necesita de Dios, tiene necesidad de Dios.
Ese es el hombre, cuando San Agustín también le llama al hombre, el hombre es un indigente de Dios, un necesitado de Dios. Entonces son valores verdaderamente profundos. El valor de la pobreza de espíritu, de la confianza, de entrega al Señor. Luego van nombrando pacientes, los pobres que son misericordiosos, la misericordia, el perdón, la compasión, son misericordiosos, los que trabajan por la paz, los limpios de corazón. Es la famosa lista pues de las bienaventuranzas, que siempre hay que recordar, es un texto para leer. Y es bonito, no me quiero alargar mucho porque la parte final es muy hermosa. Y termina diciendo, hemos leído, bienaventurados ustedes felices cuando les persigan por causa del reino de los cielos, por causa del bien. Y termina con estas palabras súper famosas. Fíjate, hasta dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, por causa mía, por causa del Evangelio, los persigan, les levanten toda clase de calumnias, alégrense. Eso cualquiera no lo va a hacer, pero así es el Evangelio. Y Jesucristo dice, incluso cuando les persigan, les calumnien, les maltraten por causa del reino de los cielos, por la justicia, por el Evangelio, alégrense. Y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que les dará Dios en el cielo. Y añade todavía, así trataron a los grandes profetas que hubo antes de ustedes. Tenemos ahí una doctrina pues excepcional, hermano. A cualquiera se asusta un poquito el día que nos pueden calumniar por el reino de los cielos, por trabajar por Cristo, por vivir el Evangelio, por ser auténticos. Te pueden despreciar, te pueden que sea marginar también, porque eres seguidor de Jesucristo. Y Jesucristo dice, alégrate incluso en esas situaciones. Alégrate incluso en esas situaciones, porque así trataron a los grandes profetas que hubo antes de ustedes. Ahí viene la profecía, ser profetas. A veces tenemos que denunciar las injusticias, tantas cosas. El profeta es todo un personaje muy especial. El profeta es el que tiene una experiencia especial de Dios, vive una intimidad con Dios y habla en nombre de Dios. Habla en nombre de Dios. Por eso profeta significa el que habla en nombre de Dios. Pero puede hablar en nombre de Dios porque tiene experiencia de Dios. Y una vez que tiene experiencia de Dios, se lanza y se juega la vida por Cristo. Entonces, hermanas y hermanos, Jesucristo no está basureando a los pobres, no. Acá en el Perú se usa una palabra que yo he aprendido también en el Perú. No está cochineando, dicen los criollos a veces. No está cochineando a los pobres, no está diciendo, burlándose, como dicen ustedes. No, son felices ustedes, no. Está diciendo verdades. Están diciendo verdades que en verdad el ser pobre y humilde que se acoge a Dios, es mucho más agradable a Dios que el soberbio, el que se cree independiente, el que dice que no, yo no necesito, algo así, como si un niñito, un hijo dijera, yo no necesito de mi mamá, yo nunca le debo nada a mi padre y a mi madre. No, es el contrario. Es el hijo, diríamos, humilde y sencillo, que se da cuenta que su papá y su mamá son todo. Algo así, el pobre se da cuenta que Dios es todo para él. Y tiene esos valores de misericordia, de perdón, de limpio de corazón, dispuesto a sufrir por Cristo. Les invito a que lean en sus Biblias, en todas las Biblias, las bienaventuranzas. Lo repito, es el Evangelio de Mateo especialmente, capítulo 5 del versículo 1 al 12, pero acordándose que a esos pobres son a los que ha curado antes, un poquito antes, de toda clase de enfermedades, y Dios es compasivo y es misericordioso, y les alaba, les dice bienaventurados, felices, y no les está menospreciando, sino enseñándonos a todos que ese es el camino del verdadero cristiano, que sea humilde, sencillo, amable, misericordioso, pacífico, todo por Cristo, por el reino de los cielos, y que estemos dispuestos a sufrir cualquier persecución y calumnia por ser auténticos, por seguir a Jesucristo. Y termino con lo que dice ahí el Evangelio. Hermano, no te desanimes, porque así trataron siempre a los grandes profetas hasta ahora, a los grandes profetas que ha habido en la iglesia y en el mundo. Que el Señor nos dé fortaleza para vivir las bienaventuranzas y seamos todos hombres de las bienaventuranzas. Y solemos decir, los pobres, esos pobres nos evangelizan, son pobres que nos enseñan a vivir auténticamente el Evangelio. Muchas gracias.